Vamos a estar leyendo versículos 1 al 12. Santiago capítulo 3, versículos 1 al 12. ¿Encontraron? Leemos entonces la palabra de Dios. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos frenos en la boca de los caballos para que obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las quiere las gobierna. Así también la lengua. Es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. E inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma, y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas y la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. No sé si alguno tuvo la experiencia, a mí me tocó cuando era chico, gracias a Dios hace años que no visito un médico, pero me tocó cuando era chico entrar al consultorio del médico y el médico me hacía sacar la lengua. ¿A alguno le pasó? Sí. A mí me pasó, pero la tenía pegada. Se ve que se te despegó bien entonces. Y hace sacar la lengua al médico. ¿Por qué? Bueno, porque el médico al ver nuestra lengua hace un diagnóstico de nuestra salud. Él puede ver ciertas cosas por el estado de nuestra lengua. Y puede formar un diagnóstico, decir, por esa lengua puedo ver que usted tiene tal o cual afección. Bueno, el médico divino hoy nos dice que saquemos la lengua, pero no para que él haga un diagnóstico, porque él no sabe lo que tenemos. Porque él quiere darnos el diagnóstico por medio de nuestra lengua para que nosotros sepamos qué es lo que hay en nuestro corazón. Así que el médico nos va a sacar la lengua en esta tarde y él va a hacer un diagnóstico preciso por medio de nuestra lengua. Cómo está nuestra salud espiritual. Así como el médico nos hace sacar la lengua y nos revisa, así el Señor también nos va a dar un diagnóstico. Yo en más de una ocasión les he dicho que nosotros tenemos que hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla, hermano. Y el tema de la lengua en la Biblia lo encontramos en todas las páginas de la Biblia. Es un tema sumamente importante. Y si nosotros queremos y anhelamos crecer espiritualmente, tenemos que empezar a dominar nuestra lengua, empezar a poner un freno a nuestra lengua, empezar a domesticar nuestra lengua, que en tantos líos innecesarios nos meten. Y esa es la voluntad de Dios para nosotros, como iglesia, como creyentes, es que crezcamos, hermanos. Y nadie puede crecer si no empieza a gobernar su lengua, si no empieza a dominar su lengua. Es imposible. La lengua trae todo tipo de desgracia cuando tenemos una lengua que no se controla, que no se domina. Por eso Santiago aquí está hablando muy claramente a una iglesia cristiana que tenía un problema con la lengua. Y esto no es nada nuevo. Así que vamos a abrir el corazón, vamos a ser sumisos, dejemos que el médico haga un diagnóstico de nuestra vida por medio de nuestra lengua, hermano. La Biblia habla muchísimo acerca de esto. Algunas metáforas que la Biblia usa acerca de la lengua. Le voy a citar algunos pasajes. Por ejemplo, en Job 5:21, ahí se nos dice que la lengua es como un azote. En el Salmo 45, versículo 1, se nos dice que la lengua es como una pluma de escribiente. En el Salmo 52, versículo 2, se nos dice que la lengua es como una navaja afilada.
Mire todo el tipo de metáforas que usa la Biblia para referirse a la lengua. Salmo 140, versículo 13 nos dice que la lengua es como una serpiente. En Jeremías 9:8 se nos dice que la lengua es como una flecha afilada. Y en Santiago, el texto que leímos recién, en capítulo 3, versículo 6, se nos dice que es un fuego infernal, un fuego que ha sido encendido en el infierno mismo. Y así podemos seguir pasaje tras pasaje, versículo tras versículo. Por eso les digo, la Biblia habla muchísimo de este tema, por tanto nosotros tenemos que hablar también de lo que Dios ha hablado y no tratar de andar especulizando con otros tipos de temas por ahí que no nos van a servir para nada. Tenemos que hablar de lo que Dios habla. El otro día estaba escuchando una discusión que se había registrado en una iglesia por quién era el anticristo. Unos decían que era Trump, otros decían que era... Hermanos, y así se van en cosas sin sentido, cosas que no edifican a la iglesia, a ver quién era. Y como los candidatos van pasando y no era uno y ya enseguida tienen que cambiar por otro, y van especulando sobre temas que no edifican para nada. Y eso es increíble, no perder el tiempo en esas cosas. El día que se manifieste, si va a ser una persona, se va a manifestar y punto. Pero no podemos andar sacando conjeturas apresuradas de esas cosas. Por lo tanto, hermano, el mal uso de la lengua nos tiene que quedar claro que ha sido, es y será la ruina de muchas vidas. El mal uso de nuestra lengua ha sido, es y será la ruina de muchas vidas. Algunos calificativos que encontramos en la Biblia que no son buenos acerca de la lengua también. La Biblia habla de la lengua y esta no es una lista exhaustiva, hermano. Pero es increíble los epítetos que la Biblia usa para referirse a la lengua del ser humano. Por ejemplo, la Biblia dice que la lengua es malvada, dice que es engañosa, dice que es perversa, dice que es inmunda, dice que es corrupta, dice que es amargada, que es maldiciente, que es contenciosa, que es sensual y que es vil, etcétera, etcétera, etcétera. Es increíble, ¿no? ¿Por qué es así? Nuestra lengua. Bueno, tenemos que indagar. ¿Y cómo podemos empezar a frenar este mal que está dentro de nuestra boca? Y a la luz de esa enseñanza que la Biblia tan claramente expresa, hermanos, el apóstol Pablo, que es un apóstol llamado a los gentiles, Santiago lo más probable que estaba escribiendo sus cartas a judíos que eran creyentes, pero el apóstol Pablo fue llamado para ser apóstol a los gentiles, pero el problema lo tiene todo el mundo, los judíos y los que no eran judíos. Pablo escribe la carta a los efesios, que eran gentiles convertidos al cristianismo, y el problema seguía siendo el mismo. Pablo dice ahí en Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Ahora vamos a ver qué quiere decir la palabra corrompida allí. Pablo dice, Efesios 4:29, sino la que sea buena para la necesaria edificación, la que sea sana para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, a fin de contribuir con aquellos que me están oyendo. La palabra que se traduce allí en Reina Valera como corrompida significa, hermanos, literalmente la palabra griega que usa Pablo para referirse a algo podrido, dañado y contaminado. La palabra corrompida, literalmente, la palabra griega que usa Pablo significa eso, podrida, dañada y contaminada. En el tiempo de Pablo, esa palabra corrompida se usaba para el tema de la comida, una comida que se había echado a perder. ¿Qué pasa cuando una comida se echa a perder? ¿Qué es lo primero que sentimos? Sentimos mal olor. ¿Alguno se la va a comer una comida podrida, dañada, corrompida? ¿Qué va a hacer con una comida así? No sirve para nada, ¿verdad? Se mete en una bolsa y se tira a la basura. Usted no le va a dar de comer esa comida podrida, ni siquiera un animal, si tiene un poco de corazón. Bueno, esa es la idea que Pablo está usando. Así como esa comida se pudre y no sirve para nada, no va a alimentar a nadie, una comida buena sí alimenta a muchas personas. Una comida sana sí es nutritiva. Bueno, así como las palabras. Palabras que no edifican, palabras que no dan gracia a los oyentes, son palabras podridas, contaminadas y corrompidas. Y así como daña el plato de comida podrida, así también dañan las palabras corrompidas que salen de nuestra boca, que están en mal estado.
Por lo tanto, hermanos, todos somos conscientes de lo que sucede cuando algo se pudre. No sirve absolutamente para nada, sino que hace daño. Nadie le va a dar un plato de comida en mal estado a una persona. Lo que Pablo nos dice en ese texto es que algunas palabras tienen ese mismo problema. Son palabras podridas, dañadas, contaminadas y corrompen al que la escucha. Corrompen al que la escucha. Así como el plato de comida en mal estado hace mal al que la come, así las palabras corrompidas hacen mal a aquellos que la escuchan. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Si somos cristianos, nacidos de nuevo, si nuestros corazones han sido transformados por el Espíritu Santo, por el poder del Evangelio, entonces debemos tomar todas esas palabras que salen de nuestra boca o que salían de nuestra boca y tenemos que meterlas en una bolsa de basura y tirarlas. No sirven, hermano. No sirven, destruyen, contaminan, son nocivas, no edifican, hacen daño. En vez de edificar, destruyen. En vez de alimentar, contaminan. No sirven, no sirven. Por lo tanto, es hora de domesticar la lengua, ponerle un freno a nuestra lengua. Yo en más de una ocasión he dicho que tenemos ese gran problema, que muchas veces nuestra lengua es más ligera que nuestro cerebro. No pensamos antes de hablar. Científicamente está comprobado, mis hermanos, que una persona promedio, una mujer en el día promedio, dice 16.215 palabras y un hombre 15.669 palabras. Yo estoy seguro que hay mujeres que duplican y triplican esas palabras en el día y algún otro hombre también. El problema es qué hacemos con ese raudal o ese manantial de palabras, como le va a llamar Santiago. Por eso de una fuente puede salir agua dulce y agua amarga. Todas las palabras que hablamos en el día, ¿son palabras en mal estado o son palabras que realmente edifican? Edifican al que me escucha, dan acción de gracias. Tenemos que tener cuidado con estas cosas. Porque nosotros como creyentes daremos un día cuenta de nuestras palabras. Todas nuestras palabras van a una balanza. Y ahí están. Y un día, por tus palabras serás justificado o serás condenado, dijo el Señor. Porque a veces ni nos arrepentimos en el día de esas 15.000 o 16 o 30.000 palabras que hicimos el día, ni nos arrepentimos, ni nos ponemos a pensar las cosas que se nos vienen a la boca y las decimos. Ningún tipo de dolor. Abrimos la boca y que salgan las palabras. Una de las evidencias que revelan la transformación del corazón en la vida de un hombre y de una mujer es que su boca está siendo purificada, está siendo santificada, está siendo convertida en un instrumento de bendición. Y eso es fundamental. Así que Santiago está preocupado de aquellos que le está escribiendo, que profesaban la fe cristiana, bueno, para que puedan evaluarse ellos mismos a la luz de lo que están hablando. Por eso, mire Santiago la sabiduría que tiene, dada por Dios, por supuesto, en el capítulo 1, versículo 26. Acá les pincha el globo de entrada Santiago, capítulo 1, versículo 26. Dice, si alguno se cree religioso entre ustedes, y todos se creían espirituales, todos se creían acá ungidos, nadie quería ser aprendiz, todos querían ser maestros. Por eso Santiago dice, cuidado, no sean muchos de ustedes maestros, sabiendo que van a recibir mayor condenación. Se creían súper espirituales, se creían muy religiosos. Y miren lo que le dice Santiago, dice, alguno se cree religioso entre ustedes, pero no refrena su lengua, sino que engaña su corazón. La religión del tal es vana, no sirve de nada. No sirve de nada. Hasta que no aprendamos a refrenar nuestra lengua, medir nuestras palabras, la religión nuestra no sirve para nada. No edifica para nada, no aporta absolutamente nada. Al contrario, hace un daño terrible. Terrible. Y todos hemos sido partícipes de una cosa o de la otra. Hemos sido dañados o dañamos con nuestras palabras. Y Santiago justamente está preocupado para que esta congregación haga una evaluación de su vida espiritual. Es decir, Santiago está diciendo, escúchense en hablar un poquito, hermanos. Escúchense en hablar un poquito. Pongan freno, empiecen a domar su lengua. Y ese es el contexto, hermanos, del capítulo 1. Ese es el contexto del capítulo 3. Así que Santiago está diciendo aquí que es la realidad espiritual del corazón la que queda descubierto por nuestra forma de hablar, de expresarnos, no por las actividades religiosas en las que estemos envueltos, porque podemos ser muy religiosos, podemos estar en todos los servicios, pero si nuestra lengua es un
lazo, si nuestra lengua es una espada, si nuestra lengua es un ventilador, entonces todo lo que hagamos no sirve de nada. No edificamos, no contribuimos al reino de Dios, al contrario, estamos derribando. Nuestra liturgia en los cultos puede ser muy buena, muy correcta, muy ordenada, lo mismo nuestra teología, nuestra doctrina, podemos tener una excelente teología, muy buena doctrina, pero si los indicadores más confiables de nuestra verdadera condición espiritual es nuestra lengua, y esa es la que da el barómetro, esa es la que da la salud espiritual de un cristiano, de una congregación, no es la música que tenemos, los himnos que cantamos, la doctrina que predicamos, es lo que sale de nuestra boca. El Señor Jesucristo lo enseñó de esta manera. El Señor habló muchísimo en cuanto a esto en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 33 al 37. ¿Qué dijo el Señor ahí? O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras. Mire qué palabras usó nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted se acuerda cuál es el contexto de esta palabra del Señor Jesucristo? Era cuando el Señor estaba siendo acusado por los fariseos de que echaba fuera a los demonios por el poder de Belcebú. ¿Se acuerdan? Y de esa manera blasfemaban el Espíritu Santo. Y el Señor les dice a aquella gente, generación de víboras. ¿Por qué, Señor, los tratás con tanta crueldad a esta gente? Y bueno, miren lo que sigue diciendo. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y ahí es donde se revela esta verdad espiritual. La lengua es un instrumento, es un órgano que está siendo usada por lo que hay en nuestro corazón. O sea que cuando el Señor nos saca la lengua, así como el médico saca la lengua y ve los síntomas de nuestra lengua, está viendo el problema que hay en nuestro corazón. Si hay orgullo, amargura, soberbia, en fin. Nuestra manera de hablar es un diagnóstico perfecto de lo que hay realmente en nuestro corazón, de la condición espiritual de nuestro corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Usted quiere conocer a una persona, escúchelo hablar un ratito y enseguida le empieza a dar un diagnóstico de quién es esa persona. Hay que escucharlo hablar nomás y discernir las palabras, es muy importante tener discernimiento, eso es muy importante. Y luego Jesús añade, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablan los hombres, palabra ociosa es palabra que hablamos por hablar, como son gratis, hablamos. Palabras que no edifican, palabras que no tienen ningún sentido. Dice, yo les digo, de toda palabra ociosa que hablan los hombres, de ellas darán cuenta en el día del juicio. Por eso le digo, hermano, que hay una balanza. Nosotros vamos a tener que dar cuenta en el tribunal del Señor Jesucristo por todas las cosas que hemos dicho. Si fueron para edificar, si fueron para que el otro hallara gracia, dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Esto es así. El árbol se conoce por el fruto y de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre y la mujer cuyos corazones han sido y están siendo transformados por el poder del Evangelio deben mostrarlo a través de un hablar que está siendo transformado. Un hablar que está siendo transformado. La lengua es la que va evidenciando que nosotros estamos siendo santificados, que vamos creciendo. Por eso Santiago dice en el versículo 1 del capítulo 3, hermanos míos, no se hagan maestros sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Es decir, una enseñanza dañina puede destruir una congregación. Una enseñanza buena la va a edificar, pero una enseñanza dañina que se da con los labios va a edificar a una congregación. Por lo tanto hay que tener cuidado lo que se dice, porque una enseñanza puede edificar como puede destruir las vidas, y eso se hace por medio de la boca. Por eso Santiago está poniéndoles de sobreaviso, hay que tener cuidado con lo que enseñaban en la congregación, sumamente importante. Y eso es lo que nos introduce al correcto uso de la lengua. Versículo 2, Santiago dice, porque todos ofendemos muchas veces. La palabra ofender es tropezamos o caemos. Tropezamos o caemos por nuestras palabras. ¿Cuántas veces nuestras palabras
nos han hecho tropezar, nuestras palabras nos han hecho meter la pata, nuestras palabras nos han hecho caer. Por eso dice, porque todos ofendemos, es decir, tropezamos, caemos muchas veces cuando hablamos. Y luego Santiago dice, si alguno no ofende, es decir, no tropieza, no cae en palabra, cosa que es imposible, el único que no lo hizo fue el Señor Jesucristo. Dice, si alguno no ofende en palabras, este es hombre perfecto. Es decir, la palabra ahí perfecto no quiere decir que nunca peca, quiere decir que es una persona maduro, es una persona cabal, es una persona que está teniendo dominio sobre su lengua, que está controlando su hablar. Eso es lo que quiere decir ahí perfecto, maduro. Luego dice capaz también de frenar el cuerpo entero. Bueno, en esto se ve la gran importancia entonces de aprender a controlar nuestras palabras. Tenemos que tener control sobre nuestras palabras. Santiago dice que si podemos controlar nuestra lengua, podemos controlar el cuerpo entero, es decir, hace referencia a todo el curso de nuestra vida. ¿Cuántas vidas han sido, están siendo y serán arruinadas por su propia lengua? Es increíble cómo una lengua puede derribar una vida, estropear una vida o puede salvar una vida. Eso depende de nuestra lengua. Versículo 3, Santiago sigue diciendo, aquí ponemos frenos en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos también su cuerpo entero. Es decir, uno pone ese aparatito en la lengua, en la boca del caballo, y si quiere frenar lo frena, y si lo quiere llevar a la izquierda, y es un semejante animal, pero con ese pequeño freno usted lo lleva para donde quiere. Y acá Santiago usa unas metáforas que ilustran la cabalidad del punto que él quiere enseñar allí a la congregación. Dice, ponemos freno a la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos también el curso de su vida o su cuerpo entero. El punto es que cosas pequeñas controlan cosas grandes. Cosas pequeñas controlan cosas grandes. Nuestra lengua es un órgano muy pequeño y que prácticamente ni se ve. Y sin embargo, controla las vidas de las personas. Ahora, qué ilustración tan apropiada esa que usa Santiago ahí. Porque el caballo es un animal muy grande, muy fuerte, y sin embargo con un pequeño freno en su boca usted puede controlar todo el animal. Y así también la lengua. Mire, Santiago no está acá inventando una enseñanza nueva. Santiago acá está recordando la enseñanza del Antiguo Testamento, pues ha sido un problema siempre de los seres humanos. Quizás estaba recordando este salmo, el Salmo 39, versículo 1. El salmista dice ahí, cuidaré mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno. Guardaré mi boca con freno. Se ve que el salmista también había visto como los caballos, los camellos, las mulas, por muy fuertes que fueran, le ponían un freno y los domesticaban y con ese freno los llevaban para cualquier lado. Y él dice ahí, guardaré mis caminos para no pecar con mi lengua. Es el pecado más común, hermano. Quizás nos guardamos nosotros de otros pecados que nos parecen espantosos y caemos, pero a la lengua no le damos mucha bolilla y es un pecado. Y todos los días ofendemos y de muchas maneras, como dice Santiago, por medio de nuestro hablar, pero a veces no somos conscientes de eso. No pedimos perdón al Señor. Dice, pondré freno en mi boca en tanto que el impío esté frente a mí. Si va a guardar de no proferir palabras. Versículo 4, Santiago sigue diciendo, considerar también los barcos, no solamente los caballos, los animales, sino los barcos, esas naves tan grandes, aunque son tan grandes, son llevadas por impetuosos vientos, son dirigidas con un timón muy pequeño a donde quiera según el antojo del que los conduce. El barco es enorme, sin embargo el timón va bajo el agua, ni se ve, es un pequeño aparatito y el timón es el que dirige al barco. El barco puede ser muy grande, pero el barco va a ir donde el timón le guíe. Así la persona va a ir donde su lengua le guíe. Por eso las metáforas de Santiago realmente son impresionantes el punto que está tratando. Por lo tanto, la lengua tiene la fuerza del freno del caballo y también la del timón para dirigir el barco de nuestra vida, mis hermanos. ¿Dónde se dirige el barco de nuestra vida? Eso es fundamental. Por lo tanto, si tenemos madurez para frenar y controlar este pequeño freno o timón en nuestra boca, vamos a poder controlar el curso de nuestra vida. De lo contrario, la lengua nos va a llevar a la destrucción. Nosotros tenemos que dominar
ese miembro pequeño en nuestra boca. Se dice de Job, ¿se acuerdan cómo comienza el libro de Job, capítulo 1, versículo 1? Había en tierra de Uz un hombre llamado Job. Dice, varón perfecto y recto delante de Dios y apartado del mal. Varón perfecto y recto. Otra vez, la palabra perfecto no quiere decir perfecto moralmente. Era un varón maduro, era un varón que tenía sus pasiones bajo su gestión. Dice que era perfecto. ¿En qué consistía la perfección de Job? Bueno, cuando le vino la primera calamidad, el diablo lo atacó y le destruyó sacándole los bienes, y su mujer lo incitaba para que maldijera al Señor y se muriera. Dice ahí en el capítulo 2, versículo 10, pero Job no pecó con sus labios. Job no pecó con sus labios. Por eso Dios decía que Job era un varón recto, perfecto, que no había otro como él. Era un hombre que había aprendido con el freno en sus labios. No pecó. Una mujer decía, ¿hasta cuándo vas a retener tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Dice que Job no atribuyó ninguna palabra de maldición. Dice que en todo esto no pecó Job con sus labios. Y Santiago, después de hablarnos sobre los frenos y los timones de los barcos, dice en el versículo 5, así también la lengua, igual que el freno del caballo, que el timón del barco, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y luego añade, mirad como un fuego tan pequeño incendia un bosque tan grande. ¿Sabían ustedes que los incendios más grandes fueron causados por una chispa muy significante? A veces una colilla de cigarrillo, uno parece que está a la pizza y parece que está apagada, pero había ahí una brasita que ni se veía, tocó una hierba seca y eso se quemaron miles de hectáreas. Impresionante. Una vez que el fuego empieza a arder, agarra y destruye todo lo que hay a su paso. Así la lengua, cuando empieza a soltar palabras y palabras y palabras, es como el fuego, quema, destruye, no tiene compasión ni misericordia, por nada ni por nadie. El fuego le dice, no, acá no voy a quemar porque hay niños chicos. Voy a seguir, no, acá no voy a quemar porque no, el fuego no le importa nada. Y así era el lengua. Suelta palabras, no importa a quién lastima, a quién hiere, a quién destruye. Como esa pequeña chispa, esa pequeña palabra malintencionada que sale de nuestros corazones, como esa pequeña chispa que hace un gran incendio. Por muchas razones entonces debemos de temer a ese fuego. Una chispa puede destruir todas las posesiones que el ser humano tiene. Una pequeña chispa. Esos bosques que han ardido por días ahí en California o acá en Argentina, en Chile. Semanas y semanas. Grandes bosques, hermanos, que las ciudades enteras han sido quemadas. Bueno, la mayoría de esos incendios comienzan con una pequeña chispa. Y lo que dijo el sabio Salomón en Proverbios 16:27. Proverbios 16:27. El hombre indigno trama el mal, y en sus labios hay como un fuego abrasador. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? De palabras maliciosas, son como ese fuego que no va a tener compasión una vez que empieza a arder. Impresionante, ¿no? Ese fuego, cuántas vidas ha consumido, cuántas familias ha consumido, cuántos matrimonios, cuántas amistades, cuántos hermanos en la iglesia, cuántas congregaciones destruidas por ese fuego del infierno, como le llama Santiago. Hermanos, la lengua es un pedazo del infierno de nuestro cuerpo. Hay que someterlo al señorío de Cristo. Nuestra lengua es un pedazo del infierno de nuestro cuerpo. Hay que pagarlo con la gracia de Cristo. Santiago dice que es una llama inflamada del infierno. Terrible. El hombre indigno trama el mal y en sus labios hay como fuego abrasador. Ahora, si alguien nos amenaza de cerca con un arma contundente, nosotros nos podemos defender, ¿verdad? Si alguien saca un arma y nos quiere hacer daño con un arma, tenemos la ventaja de defendernos. Pero si esa arma es la lengua, si esa arma son las palabras, entonces no solamente no podemos defendernos 1 metro, sino que puede hacernos daño a 1000 kilómetros de distancia esa palabra. Por eso es tan destructiva, por eso es tan nociva. Una vez que se ha dicho alguna palabra, queda dicha y ya no puede deshacerse. La palabra deshacerse viene de desdecirse.
Alguien dijo, todo hombre es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras. Una vez que empezamos a decir cosas, ya no podemos volver atrás. Versículo 6.